Cuando se arreglaba un viejo Jeep, no solo se arreglaba el motor. También se sanaba un corazón roto. Historias como esta conmueven almas y cambian vidas. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir desde donde lo estás viendo. Comencemos. En una tranquila calle de la Texas rural, Emily, una mecánica de 28 años, vio a un veterano con problemas con su pequeño y destartalado mini Jeep. El vehículo parecía no haber funcionado bien en décadas. Notó las manos temblorosas del hombre, su gorra de uniforme desgastada y la tristeza en sus ojos. Sin dudarlo, Emily se acercó y le ofreció ayuda. «Señor, puedo arreglarlo», dijo con suavidad. El veterano dudó, no queriendo molestarla, pero la calidez de su voz lo convenció. Abrió el capó y enseguida se dio cuenta de que este Jeep llevaba algo más que piezas oxidadas. Llevaba recuerdos. Emily había crecido rodeada de motores, aprendiendo de su padre en el taller de su pequeño pueblo antes de que falleciera. Arreglar coches era más que un oficio. Era su forma de mantener vivo su espíritu. Al inclinarse sobre el motor del pequeño Jeep, el olor a combustible viejo y polvo impregnaba el aire. El hombre permanecía en silencio, con las manos apoyadas en la pintura descolorida como si fuera algo sagrado. Emily se dio cuenta de que no era solo un vehículo roto. Era parte de él, y sintió el peso de esa responsabilidad. El Jeep en sí era inusual, pequeño y robusto, pintado de un verde apagado que se había desvanecido casi hasta convertirse en gris. Emily notó arañazos y abolladuras en la carrocería. Cada marca contaba una historia. En el tablero había una pequeña fotografía de un joven soldado de pie, orgulloso, junto al mismo Jeep, décadas más joven, pero sin duda el mismo hombre. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que no era un simple medio de transporte. Este Jeep lo había llevado a través de la guerra, de la supervivencia, tal vez incluso de la pérdida. Ahora roto, parecía reflejar su frágil condición. El veterano finalmente habló, con voz áspera pero firme. «Ese pequeño Jeep me mantuvo vivo en el 68», dijo en voz baja, sin mirarla a ella, sino a la máquina. «Atravesamos selvas, ríos y cosas peores. Me prometí a mí mismo que lo mantendría en marcha, pero supongo que el tiempo nos vence a todos». Emily hizo una pausa, sintiendo la historia en sus palabras. Se limpió las manos con un trapo y sostuvo su mirada. «Señor, tal vez el tiempo nos ralentice, pero las máquinas pueden ser devueltas. Déjeme intentarlo por usted y por ella». El anciano esbozó una leve sonrisa, el tipo de sonrisa que transmitía gratitud e incredulidad a la vez. Se acercó arrastrando los pies, observando cómo Emily sacaba sus herramientas de la camioneta. Siempre llevaba consigo. Trabajaba metódicamente, apretando pernos, revisando el carburador y probando los cables de encendido. Cada vuelta de la llave inglesa parecía resonar en el silencio de la calle. Los vecinos miraban con curiosidad, pero ninguno la interrumpía. Era como si todos supieran que algo sagrado estaba sucediendo entre un joven mecánico y un veterano cansado que se aferraba a un pedazo de su pasado. La mente de Emily divagaba mientras trabajaba. Pensó en su propio abuelo, que había servido pero nunca habló mucho de la guerra. Se preguntó qué recuerdos guardaría este hombre, qué hermanos podría haber perdido y qué cicatrices se escondían tras esos ojos cansados. Arreglar este Jeep era diferente a cualquier trabajo que hubiera aceptado. No se trataba de dinero. No se trataba de orgullo. Se trataba de sanar algo roto, no solo en el metal, sino en el alma del hombre que permanecía en silencio detrás de ella. Pronto descubrió que muchas piezas del Jeep estaban desgastadas sin posibilidad de reparación. Las bujías estaban corroídas, el conducto de combustible agrietado y el motor de arranque débil. Sin embargo, en lugar de desánimo, sintió que la determinación crecía en su interior. Emily sabía que podía improvisar, idear soluciones hasta encontrar repuestos. Murmuró en voz baja, ajustando esto y aquello, moviendo las manos con la confianza que da la práctica. La veterana observaba en silencio, asintiendo de vez en cuando,
como si cada movimiento le recordara que no todas las batallas están perdidas. El sol descendía, tiñendo el cielo texano de tonos naranjas y dorados. Las manos de Emily se engrasaron, su camisa se humedeció de sudor, pero no se detuvo. Oyó al veterano tararear una melodía en voz baja, una melodía antigua y melancólica, quizá cantada por soldados de antaño. Le dio escalofríos. Comprendió que este jeep era su último puente hacia los hombres junto a los que una vez luchó, hacia el niño que una vez fue antes de que la vida lo endureciera. Emily sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Tenía trabajo que terminar. Este hombre la necesitaba. Finalmente, tras horas de ajustes, ajustó el último perno y se secó la frente. Muy bien, intentémoslo, dijo con una sonrisa nerviosa. El veterano subió lentamente, con las manos temblorosas al girar la llave. Por un instante, el motor tosió y chisporroteó como un anciano con dificultad para respirar. Emily contuvo la respiración, rezando en silencio. Entonces, con un rugido que sobresaltó incluso a los pájaros de los árboles, el mini jeep cobró vida. Los ojos del veterano se abrieron de par en par, brillando con lágrimas que no pudo ocultar. Se aferró al volante como si estuviera abrazando a un viejo amigo. Emily retrocedió, secándose las manos, observando cómo el rostro del hombre se transformaba por primera vez desde que lo conoció. Enderezó los hombros, sus ojos se iluminaron con una chispa de juventud, sepultada hacía tiempo. Aceleró el motor, y el sonido resonó por la calle como un latido, regresando tras el silencio. Los vecinos que se habían reunido aplaudieron suavemente, conmovidos por la escena. Emily no necesitaba agradecimientos. Verlo reunido con su jeep era suficiente. Pero sabía que esto era solo el principio. El jeep podría volver a funcionar, pero algo más profundo estaba a punto de despertar en el alma de aquel veterano. Emily trabajaba incansablemente, con las manos firmes mientras apretaba cada perno obstinado, con la camisa manchada de grasa. El sol se había puesto, proyectando un resplandor dorado sobre el campo. Sin embargo, ella seguía trabajando como si la luz moribunda la impulsara. El veterano estaba cerca, apoyado en su bastón, observando cada movimiento. No hablaba mucho, pero su silencio estaba cargado de recuerdos no expresados. Emily lo sentía. El peso de los años, la carga de las batallas libradas y los amigos perdidos. No solo estaba arreglando metal. Estaba remendando con cuidado un pedazo de la historia rota del hombre. El veterano finalmente rompió el silencio. Su voz se quebró por la emoción. Este jeep era de mis colegas, dijo, casi en un susurro, como si el recuerdo fuera frágil y hablar demasiado alto pudiera romperlo. Sus manos curtidas se aferraron al capó como si se aferraran a algo sagrado. Emily levantó la vista y se encontró con sus ojos llorosos. El momento le atravesó el corazón. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de mecánica. Se trataba de devolverle la vida a una reliquia que contenía fragmentos del espíritu de un soldado caído. Trabajó más rápido, con la determinación fluyendo por sus venas. Cada cable que reemplazaba, cada tornillo que apretaba, se sentía como un pequeño homenaje al hombre que una vez condujo este jeep junto al veterano. Su mente divagaba mientras imaginaba a los dos jóvenes soldados llenos de energía y esperanza conduciendo este mismo vehículo décadas atrás. Casi podía oír sus risas, ver el rastro de polvo tras ellos, sentir la libertad que una vez sintieron. El viejo jeep no era simplemente una máquina. Era un recuerdo vivo, y Emily se sintió honrada de devolverle la vida. La voz del veterano se volvió temblorosa al continuar, con la mirada fija en el motor del jeep. Nunca llegó a casa, dijo, temblando. Pero esto era nuestro. Su voz se quebró al oír la palabra nuestro, y Emily sintió una opresión en el pecho. Hizo una pausa, apoyando la mano suavemente sobre el jeep como para compartir su dolor. Yo me encargaré, dijo en voz baja, casi como una promesa. Me aseguraré de que vuelva a funcionar. Y lo decía en serio,
El silencio entre ellos se prolongó, denso pero reconfortante, roto solo por el tintineo de las herramientas de Emily y el leve zumbido de los insectos en el aire vespertino. El veterano la observaba como si estuviera obrando un milagro. Apenas podía creer que esta joven, una desconocida, dedicara tanto esfuerzo a algo que significaba todo para él. Sus ojos arrugados se llenaron de lágrimas, no solo de dolor, sino de gratitud. Por primera vez en años, sintió la esperanza de que el recuerdo de su amigo no se desvaneciera. Emily se secó la frente, untándose la grasa por la piel. Pero no le importó. El jeep frío se había convertido en su misión, su propósito. En ese momento, apretó el último perno y reemplazó los cables de encendido desgastados con los de repuesto que guardaba en su camioneta. Le dolían los dedos, pero siguió adelante. El motor había estado en silencio durante años, pero creía que podría despertar de nuevo. Ya no se trataba solo de mecánica. Se trataba de revivir el latido de una amistad congelada en el tiempo. Con manos temblorosas, Emily giró la llave. Por un instante, no pasó nada. El silencio pareció burlarse de su esfuerzo, y la duda amenazó con invadirla. Los ojos de la veterana se oscurecieron como preparándose para otra decepción. Pero Emily no estaba lista para rendirse. Golpeó el carburador, ajustó una conexión suelta y lo intentó de nuevo. Esta vez, el jeep tosió, chisporroteó y, de repente, volvió a la vida con un rugido. El sonido resonó por el campo silencioso como un trueno de recuerdo y triunfo. El veterano se tambaleó hacia atrás, agarrando su bastón con manos temblorosas mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El estruendo del viejo jeep no era solo ruido. Era una canción del pasado con ecos de risa, hermandad y sacrificio. Emily lo observó con un nudo en la garganta. Vio cómo se estremecían sus hombros, cómo temblaban sus labios mientras intentaba hablar pero no podía. La resurrección del jeep era más que mecánica. Era espiritual. Había resucitado el vínculo entre dos soldados, uno vivo, uno perdido. Emily retrocedió un paso, dándole espacio para asimilarlo. El veterano extendió lentamente la mano y apoyó la palma sobre el capó, cerrando los ojos. Sus labios se movieron en silencio, susurrando palabras que Emily no pudo oír. Tal vez una oración, tal vez el nombre de su amigo. Apartó la mirada, no queriendo entrometerse en un momento tan privado. Sin embargo, se sentía profundamente conectada, como si a ella también se le hubiera permitido estar en el espacio sagrado de la memoria, del sacrificio, del amor entre hermanos de armas. Mientras el motor del jeep ronroneaba con firmeza, Emily sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Había reparado innumerables vehículos antes, pero ninguno como este. Ninguno llevaba el alma de alguien perdido. Ninguno exigía tanto corazón. Se dio cuenta de que al arreglar el jeep, había hecho algo mucho más grande. Había ayudado a un veterano a sentirse menos solo. Había reparado más que acero y cables. Había reparado un corazón que había cargado con dolor durante demasiado tiempo. Y en ese momento, Emily comprendió por qué el destino la había traído allí. Las manos temblorosas del veterano se detuvieron en el capó del jeep, sus dedos curtidos rozando el acero como si fuera de carne y hueso. Sus ojos ya no veían el vehículo oxidado, sino recuerdos de motores rugientes, caminos de tierra y un camarada que una vez se sentó al volante, riendo ante la guerra. Emily se quedó quieta, con el pecho hinchado por el peso de lo que acababa de suceder, su corazón dividido entre la incredulidad y la reverencia. El momento se sentía sagrado, como si la máquina averiada hubiera cosido los hilos del pasado y el presente. Los vecinos a su alrededor aplaudieron suavemente, con las caras húmedas por lágrimas que no esperaban derramar. Para ellos, el jeep no era solo un vehículo. Era un símbolo de resiliencia, de tiempo, que se inclinaba hacia atrás para permitir la sanación en el presente. Emily miró al veterano, indecisa si hablar o guardar silencio, pero sus ojos se encontraron con los de ella con una profundidad que acalló cualquier duda. Él había tomado su decisión,
y ella podía sentir la firmeza en su mirada. Sin embargo, dudó, sus manos se negaban a aceptar lo que su corazón anhelaba. «Señor», susurró Emily con la voz quebrada. «Esto no es mío». Le temblaban las manos al devolverle las llaves, como si el peso le quemara. Pero él las rodeó con suavidad. Su tacto era firme y amable. «No lo entiende», dijo con voz áspera pero firme. «Este jeep me cargó cuando mis piernas no podían. Cargó a mi hermano de armas. Y ahora usted lo ha devuelto a la vida. Pertenece a quien ve la vida, no la pérdida». Sus palabras fueron más que un regalo. Fueron una orden. La multitud volvió a guardar silencio, observando el intercambio con reverencia. El corazón de Emily latía con fuerza, dividido entre la gratitud y la culpa. Nunca había poseído mucho en su vida. Su garaje estaba lleno de herramientas prestadas, ropa remendada y manchas de aceite en el suelo de cemento. Sin embargo, ahora en su palma reposaba algo de un valor inconmensurable, no solo en dinero, sino en significado. Se quedó sin aliento al pensar en su difunto padre, quien le había enseñado a amar los motores no por su brillo, sino por cómo guardaban historias en su interior, como si escucharan sus pensamientos. El veterano sonrió levemente. «Tu padre estaría orgulloso», dijo. Emily se quedó paralizada, abriendo mucho los ojos. Él conocía a su padre, conocía al hombre que trabajaba largas noches arreglando motores para vecinos que nunca podían pagarle la totalidad. Al darse cuenta, sintió un dolor en el pecho, tanto de orgullo como de tristeza. De repente, el jeep era más que el regalo de un desconocido. Era un puente hacia el hombre al que aún recurría en sus oraciones, el hombre que le había dado a sus manos la destreza. Su resistencia se suavizó y, con una determinación temblorosa, Emily asintió. Se guardó las llaves en el bolsillo, un gesto pequeño pero monumental. Los vecinos vitorearon entonces, esta vez con más fuerza, como si un círculo se hubiera cerrado ante sus ojos. Los niños tiraban de las mangas de su madre, haciéndole preguntas sobre la guerra y los héroes, mientras los hombres mayores permanecían en silencio, recordando sus propias batallas. El jeep relucía bajo el sol poniente. Sus abolladuras y arañazos ya no eran defectos, sino insignias de supervivencia. Emily lo miró con nuevos ojos, como si volviera a la vida, cargando con recuerdos y promesas. El veterano se volvió a poner la gorra, su temblor se calmó con el alivio. Por primera vez en años, su postura se enderezó como si se hubiera quitado un peso de encima. «Ahora es tuyo para seguir adelante», dijo en voz baja. «No solo en la carretera, sino en espíritu. Llévalo donde pueda recordar a la gente lo que se dio por ellos». Sus palabras se hundieron profundamente en el pecho de Emily, asentándose como raíces. Se dio cuenta de que el jeep no estaba destinado a ser una posesión, sino una misión, un vehículo portador de honor que nunca debía dejar que se oxidara de nuevo. Más tarde esa noche, cuando los vecinos se habían ido a casa y el crepúsculo teñía el cielo de tonos violetas, Emily se sentó en el asiento del conductor del jeep. El cuero estaba agrietado, las ruedas rígidas, pero se sentía como si estuviera sentada en la historia misma. Giró la llave y el motor rugió, no perfecto, no suave, pero vivo. Las lágrimas nublaron su visión mientras agarraba el volante. Sintió las manos callosas de su padre guiando las suyas, la gratitud del veterano resonando en su corazón y la presencia silenciosa de cada soldado que alguna vez se apoyó en este vehículo para sobrevivir. Conduciendo lentamente por el estrecho camino, Emily sintió el jeep retumbar bajo ella, cada vibración un recordatorio de que la vida no se trata de perfección, sino de perseverancia. Un perro ladró desde en el porche, los niños saludaron con la mano y un anciano la saludó al pasar. El jeep ya había comenzado su nueva travesía, no como una reliquia, encerrado en un garaje, sino como un conmovedor testimonio de resiliencia. El pecho de Emily se llenó de orgullo, pero también de humildad. No solo mantenía vivo un jeep, llevaba consigo las historias de hombres que lo habían arriesgado todo. Cuando lo estacionó de nuevo en la entrada,
La noche era fresca y estrellada. Emily se recostó y cerró los ojos. Se dio cuenta de que el regalo nunca se trataba de posesión. Se trataba de confianza. El veterano había visto en ella el mismo espíritu que una vez lo había guiado en sus horas más oscuras. El espíritu de reparar, de preservar, de honrar. Se prometió a sí misma que no dejaría que esa confianza se desvaneciera. Ya fuera a través de desfiles, historias o simplemente manteniendo vivo el motor, se aseguraría de que el jeep siguiera siendo más que metal. Semanas después, Emily condujo el jeep a una reunión local de veteranos. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron de par en par y las lágrimas brotaron al reconocerlo. Hombres uniformados tocaron su capó con reverencia, algunos saludaban, otros simplemente permanecían en silencio. El jeep ya no era solo de Emily. Les pertenecía a todos. Se hizo a un lado, dejándose rodear, observando cómo la historia y la sanación se entrelazaban en un mismo instante. El veterano que se lo había regalado apareció entre la multitud, con los ojos brillantes, sus miradas se cruzaron, y no hicieron falta palabras. Esa noche, al regresar a casa, Emily estacionó el jeep bajo un árbol, donde la luz de la luna bañaba su estructura. Apoyó la mano en el capó y susurró: «Te mantendré con vida. Los mantendré con vida». Su voz se quebró, pero su determinación era firme. Sabía que la vida le había dado poco, pero lo que le había dado ahora iba más allá de las riquezas. Era un legado. El jeep permanecería mucho después de que los motores fallaran y los caminos se desmoronaran, como un recordatorio de que el amor, el sacrificio y la memoria eran más fuertes que el tiempo. Y cuando Emily se giró para entrar, sonrió entre lágrimas. Todos lloraron ese día, y en los días posteriores, porque la historia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de honor, de recuerdo y de esperanza. Emily, la simple mecánica que una vez dudó de su valía, se había convertido en la guardiana de algo eterno. El jeep había sido restaurado, sí, pero también lo habían sido los corazones de aquellos que casi habían olvidado lo que representaba, y en esa restauración, la vida misma se sintió reparada.